Hola, profe, ¿qué tal? Espero que esté bien. Vamos a presentarle el final que hemos hecho. Soy Facundo Jeremías Manzano, de primero C. Hola, profe, ¿cómo le va? Yo soy Indira Nils de Lauro, también del primero C, y bueno, hemos preparado este final conjuntamente. Bueno, y empezando por la página directamente, vamos a ver que está hecha con los estilos, con unos estilos similares a los que usted nos había dejado en el ejemplo. Y bueno, empezando, vamos a ver que se ejecutan las comprobaciones con JavaScript al mandarnos acá las alertas. Y los campos tienen el required por parte de HTML, así que tendríamos que completar los campos. También la comprobación se va a validar en el caso de que el número sea mayor o menor a los que se piden, al igual que vamos a pedir también el apellido, insano, el nombre, también se ejecuta, la fecha y los campos de los checkbox. Todos los checkbox también están validados. En el caso de que no hayamos seleccionado ningún elemento del select, viene seleccionado por defecto el junior masculino, que es el primer elemento. En este caso vamos a marcar promesa masculino, y en el caso de que esté todo correcto, al cliquear enviar nos aparece acá abajo un H3 con sus estilos que nos dice inscripción completa. Como podemos ver, si nos vamos a consulta, vemos que se ha registrado correctamente lo que hemos puesto en el formulario, y si reiniciamos la base de datos vemos que están los campos completos. Volvemos al formulario y esta vez vamos por el borrar.php. Acá también hemos añadido una pequeña comprobación con JavaScript, y en el caso de que insertemos el mismo número, tenemos dos botones, tanto el de buscar registro como el de limpiar campo. El de buscar registro, en el caso de que lo encuentre, nos largará el apellido del número de corredor que hayamos ingresado. Al momento de cliquear en borrar registro, nos sale un alert con, que nos dice registro borrado, y si volvemos al formulario, volvemos a la consulta, vemos que se ha podido borrar correctamente. Reiniciamos acá en el phpMyAdmin y vemos que se ha eliminado correctamente. Bueno, habiendo comprobado la funcionalidad de la página, vamos a pasar a explicar los códigos. Empezando por el index.php, empezamos con la estructura típica de un HTML con su hoja de estilos y su hoja de scripts por separados. Y bueno, en el body tenemos creado un div con la clase contenedor que va a contener el contenido de toda la página. Y proseguimos con lo- los títulos y subtítulos, cada uno con sus clases. Luego seguimos con los botones, el de consulta y eliminar, que nos van a redirigir a consulta y a borrar.php. Debajo empezamos con el formulario, con método post, en donde tenemos un div que va a tener los estilos del formulario. De ahí proseguimos con el select, en donde cada una de las opciones vienen con el value en 1, 2, 3, 4, etcétera, y viene la primera opción preseleccionada. Los values ya los vamos a explicar más adelante porque los hemos puesto con números. Bueno, siguiendo por debajo tenemos el input de tipo texto,
de tipo que es el corredor, el apellido y el nombre. Con la clase input, el placeholder y todos los campos, todos los inputs tienen el required acá por parte de HTML. Los inputs de tipo texto tienen además el evento onCamePress, que nos va a retornar lo que nos devuelve la función de solo números, a la que le vamos a enviar el propio evento. Solo números y solo letras. Solo números para los campos en donde no querramos que se escriban letras, y solo letras para los campos en donde no queremos que se escriban números. Como podemos ver, si en el número de corredor intentamos escribir algún tipo de letra o carácter especial, no podemos. Al igual que en los inputs de tipo nombre, no podemos escribir números, pero sí espacios. Eso ya lo vamos a explicar en JavaScript. Más abajo seguimos con el input de tipo fecha, de tipo date, y los checkbox, el electro, ergometría y rayos tórax. Un poco más abajo tenemos el botón de tipo submit con el evento onClickValid, que va a ser la validación por parte de JavaScript. Y tenemos el botón de tipo reset, borrar, para resetear el formulario. Más abajo abrimos y cerramos el código.php y incluimos la página guardar.php. Bien. Bueno, ahora voy a explicar yo el archivo guardar.php. Em, Empieza el archivo con código PHP. Se declara una variable llamada connects y se le asigna MySQL-connect, pasándole como parámetro el servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Localhost, root, en este caso no tiene contraseña, y final-pp1 en este caso. Después empieza un if en el que le decimos que si la variable con el value name, la variable que tiene el name enviar está seteada, que ingrese a otro if anidado. Y si el value de la variable que tiene el name corredor, apellido, nombre y fecha tienen más de un carácter, más o igual, entonces que ingrese a ese if. El string sirve para detectar la cantidad de caracteres. Al ingresar a ese if, declaramos una variable llamada cate que va a guardar el value del name, el value del name cate. Y empieza ahí otra seguidilla de if en el que se le asignan las categorías dependiendo el número del value. Si cate vale 1, la categoría es junior masculino. Si cate vale 2, la categoría es junior femenino. 3, promesa masculino, y así sucesivamente. Después se declaran 3 variables, electro, ergo y rayos, y le asignamos el número 1, ya que en la base de datos estas tres variables son enteros, son int, y las validaciones están hechas con JavaScript y además tienen require, así que siempre nos van a pedir que ingrese un valor, o sea, que se marque el tilde, el checkbox. O sea, si el checkbox está marcado, se va a enviar un 1 a la base de datos. Después se declaran variables para cada uno de los valores que nos trae el name. Para el valor
de la variable que tiene como name corredor, se declara la variable corredor. Lo mismo se hace con apellido, nombre y fecha. Después declaramos una variable que va a ser la de operador, que va a ser quien maneje la base de datos, y una variable que nos guarde la consulta. Introducimos los valores, en la tabla, ejecutando la consulta. Las variables que asignamos anteriormente son las que vamos a asignar en el value de la consulta, y después lo que hacemos es ejecutar la consulta con MySQL_query, pasando como parámetro la conexión y la consulta. Y si la conexión se realiza con éxito, nos va a imprimir un H3 con una oración que diga inscripción completa, y si no, que el corredor ya está registrado. Es decir, si le pasamos como parámetro un número que ya funciona como ID en la base de datos. Bien, seguimos con la página de consulta.php, en donde iniciamos nuevamente con la conexión hacia la base de datos con MySQLi-connect, a la que le pasamos el servidor, en este caso localhost, el usuario, la contraseña y la base en la que vamos a trabajar. Proseguimos con la estructura básica de HTML, a la que también le linkeamos los estilos y los scripts. Y proseguimos con el div, con clase contenedor, los títulos, subtítulos, y debajo creamos una tabla que va a contener el número de corredor, categoría, apellido, nombre y los datos que son requeridos. Luego, abriendo el código PHP, creamos la consulta SQL. En este caso sería que seleccione todo de la tabla carrera, y la ejecución de la consulta MySQLi-query, a la que le pasamos nuevamente como parámetro la conexión y la propia consulta. Debajo, para rellenar los datos, lo hacemos mediante un while, donde le decimos que la variable mostrar va a contener un arreglo con lo que nos traiga el resultado al ejecutar la consulta, y lo vamos a imprimir con echo en otra tabla más abajo. Vamos a imprimir el número de corredor, categoría, apellido, nombre, fecha, etc. Debajo del todo tenemos otro botón con un location.href que nos va a redirigir a index.php para volver al principio del formulario. Bien, a continuación el que voy a explicar es el archivo borrar.php. Este archivo contiene código PHP y HTML. Al principio tenemos PHP, después tenemos HTML, y el HTML tiene dos formularios. El primer formulario tiene un input en donde lo que vamos a hacer es ingresar el número. Y en el value tiene una sentencia de PHP con un if. Si el value del name número está vacío, no está vacío, perdón. Es decir, que si se ha ingresado un número, que vuelva a imprimir en ese input el número. O sea, después de buscar registro, de cliquear en el submit de buscar registro, que nos vuelva a imprimir el número. Debajo tenemos un input de tipo texto también, con un value que si no está vacío lo que nos trae de apellido, que nos vuelve a imprimir el apellido en ese campo. Después tenemos un formulario a continuación con un input oculto
que nos va a traer el número que hemos ingresado en el formulario anterior, el valor del número, es decir, el valor del name número, y nos los va a insertar en ese input. Y a ese input le damos un name llamado número borrar, que va a ser usado después en el código PHP. Y en el código PHP tenemos, bueno, al principio la conexión, al igual que en los archivos anteriores, con el localhost, root y el nombre de la base de datos. Y tenemos un if al principio que nos dice que sí, está seteado el valor de la variable, del valor de la variable que tiene el name número, que ingrese a ese if y nos asigna el value de ese número a una variable que hemos declarado con el nombre num. Declaramos, perdón, la sentencia, la consulta, diciéndole que nos traiga todo lo que está en la tabla carrera, donde el número del corredor sea igual al num, que es la variable que hemos declarado. A continuación ejecutamos esa sentencia con MySQL i-query, pasándole como parámetro la conexión y la consulta. Después declaramos una variable con el nombre mostrar, y lo que le pasamos es, o sea, lo que le asignamos a esa variable es el MySQL i-fetch-array, que lo que nos va a hacer es guardar en un array lo que nos traiga la consulta. A continuación declaramos una variable llamada apellido, y en la variable mostrar, que era la que nos guardaba el array, vamos a guardar, vamos a tomar de ese array el campo apellido y lo vamos a guardar en la variable apellido. Después, con el if que tenemos a continuación, le decimos que si está seteado el valor de la variable que tiene el número borrar era el que se guardaba en el input oculto del segundo formulario, el que nos traía. Entonces, si está seteado ese valor, entonces que elimine de la carrera, o sea, que elimine de la tabla, donde el número del corredor es igual al número borrar, al valor del name número borrar, que nos ejecute la sentencia, y si se ejecuta con éxito, que nos imprima un alert con la oración registro borrado. Después tenemos la parte de JavaScript, en donde empezamos con las validaciones. Tenemos una función que hemos llamado vali. En esa función llamada vali, lo que hacemos al principio es declarar 4 variables. La primera variable se llama carrera, y lo que nos va a guardar esa variable es el valor del corredor, es decir, del número del corredor del formulario. La segunda, lo que nos va a traer es el valor que tenga el name apellido del formulario, y así sucesivamente. Perdón, el valor que tenga el valor que tenga el nombre apellido. Después tenemos un if, donde le decimos que si carrera.len es igual a 0, es decir, que si el número del corredor está vacío, que nos diga que el número del corredor está vacío, que nos imprima un alert y que nos haga un focus, es decir, que posicione de vuelta el cursor sobre ese campo. Si no, si la carrera es menor a 100 o la carrera es mayor a 1000, que nos diga que el número del corredor es incorrecto y que nos vuelva a posicionar en ese campo. Si no, que el apellido .len, que si el apellido .len es igual a 0, que nos haga lo mismo que el anterior, y lo mismo con nombre.
con nombre y con fecha, que si es menor a 8, que la fecha está incompleta, es decir, que complete la fecha. Después lo que validamos son los checkbox, es decir, que declaramos tres variables y a cada una de esas variables lo que les vamos a asignar es el valor del checkbox, es decir, si está tildado o no, tratándolo con el get element by ID. Y si esto es verdadero, es decir, que están tildados, los asignamos a esa variable. Y en el if de abajo le decimos que si checkbox no es verdadero, es decir, si checkbox no se, o sea, no se realiza, si check 1, si check 2 y si check 3, lo que va a hacer es imprimirnos un debe seleccionar el checkbox. Bien, de ahí pasamos a la función solo letras y solo números, que son las que nos impiden escribir valores numéricos en los campos donde queremos letras y valores y letras en los campos donde queremos números. En donde recibimos como parámetro el propio evento on keypress. Iniciamos la función creando la variable key a la que esta nos va a capturar la entrada por teclado gracias al evento keycode o el evento which, que el which lo que hace es traernos el código ASCII de la entrada que se haya percibido por teclado, y el keycode nos trae el nombre de la tecla. Después, para la variable teclado va a contener prácticamente lo que tenga key gracias al string.formCharCode, y vamos a trabajarlo dentro de la función todo en minúsculas, por eso el punto to lowercase. Luego creamos la variable letras, que va a contener todas las letras que querramos que se puedan ingresar, contando el espacio, y las teclas especiales que queremos que puedan utilizarse en código ASCII, que vendría a ser el 8, el 37, el 38 y el 46. Que estas vendrían a ser el retroceso, la flecha izquierda, la flecha derecha y el suprimir. Luego, la variable tecla-especial la vamos a dar un valor de falso. Acá abajo, dentro del for, buscamos que la tecla presionada, o sea, creamos una variable i que va a estar en especiales, y vamos a validar si existe el carácter o no, diciendo si key es igual a especiales subíndice i. Si esto es verdadero, vamos a decir que tecla-especial es verdadero y salimos del for con el break. Luego debajo verificamos si el carácter está dentro de la cadena gracias a .indexOf, pasándole como parámetro tecla. Si se encuentra va a ser 1, por lo que acá lo igualamos a -1. Entonces esto quedaría, si no está y no hay ninguna tecla especial, retorno falso. Entonces eso es lo que hace que no se permita el ingreso de caracteres. La función solo números es prácticamente la misma, solo que cambiamos letras por números. Y por último tenemos la función vali2, que es la que usamos en el formulario de borrar.php, donde creamos la variable número a la que le asignamos el valor que tenga el campo con el name número, con document.form2.numero.value. Y abajo hacemos la comprobación si número está vacío, o número es menor a 100, o número es mayor a 999, que nos mande una alerta diciéndonos que el número de registro es erróneo. Y creería que estaría todo.
quedan los estilos, que bueno, eso no creo que tenga mucha relevancia, pero igualmente vamos a mandarle todos los archivos sipeados para que pueda verlos. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias, profe. esperamos que esté todo correcto y bueno, disculpe los nervios, Sí. ya que bueno, todo esto es completamente nuevo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté bien.